Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 2 de octubre, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Quiero darle la más cordial bienvenida hoy sí a Carlos Araujo, a quien le reitero como siempre nuestra solidaridad y nuestro pésame pues por la pérdida de sus padres recientemente. Carlos, bienvenido. Muy buenos días a todos y gracias Ernesto, también gracias al canal por las muestras de solidaridad por el momento que pasamos la semana pasada. Gracias por todo. También saludo al licenciado Julio Valdivieso, como siempre. Bienvenido, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Carlos, ya en persona. Gracias. Y aprovecho para reiterarte las felicitaciones por tu cumpleaños el día miércoles. 90. Que nos abandonaste en el programa de radio para irte de parranda, ¿verdad, Marvin? Así fue, ¿verdad? Sí fue, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, 90 años. No pareces de 90, fíjate, te conservas. A sus 67 años no los parece. Es el clima de Ataco, de seguro. Así es. Y a Carlos, un gusto también Julio, tenerlo ya de regreso. También a ti, Marvin. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, Carlos, tenerte de regreso. Bueno, esta mañana no podemos pasar por alto, desde luego, toda esta polémica que se ha generado alrededor de la presentación del presupuesto general de la Nación para el próximo año, así como también de honrar compromisos de carácter fiscales por parte del gobierno, especialmente cuando se trata del pago de salarios para empleados del sector justicia, que ya se hizo, no así para empleados del área legislativa, que son de las cosas que de alguna manera están generando un enfrentamiento más con el sector legislativo. Yo creo que lo que es interesante es primero escuchar la versión del gobierno que dice que no hay dinero. Pero expertos han señalado que los salarios en este caso se programan desde que se aprobó el presupuesto el año pasado. O sea que por lo tanto ese dinero tendría que estar ahí apartado, guardado, porque ya estaba presupuestado. Sabemos que al parecer hasta agosto ha habido una recaudación de 3.300 millones de dólares. Entonces, de alguna manera, no hay una controversia que obviamente el fiscal va a tener que entrar a esos archivos, ¿verdad? Para saber si efectivamente el gobierno tiene dinero, si ese dinero estaba y se usó para otra cosa. Los mismos expertos dicen, bueno, si se pudo haber usado, ya se colocaron los bonos, casi 667 millones, para haber, digamos, complementado ese faltante. Ahora bien, habrá que ver si dentro del manejo de la crisis se estaba esperando el dinero de los préstamos, si se usó más del dinero de los préstamos para cubrir necesidades, y ahí habría que ver si no ha habido ya un delito en el sentido de agarrar dinero de los salarios para utilizarlo para otra cosa. Lo que ya sucedió en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Que ya habría, no está comprobado todavía, porque no ha llegado el ministro de Agricultura a explicar si eso ha sucedido. Pero esa clase de situaciones son las que yo entendería que eso se debe al tuit del fiscal general de la República ayer, que no sé si ustedes lo vieron, en el sentido de que en el caso del FODE, ¿verdad? Le pedía al presidente, le recordaba al presidente unas declaraciones que había dado cuando él era alcalde para que se le trasladaran el FODES a las alcaldías sobre la necesidad de hacerlo. El juego político electoral que están haciendo les puede salir al revés, ¿verdad? Porque yo creo que sí es importante que el ciudadano entienda y que claramente estos 2.000 empleados de la Asamblea Legislativa y los miles de empleados a nivel nacional de las alcaldías que están sufriendo las consecuencias tienen familias. Y estas personas están en este momento en una situación crítica. ¿Por qué? Por un objetivo político electoral de este gobierno. Yo realmente insistí en preguntar si había o no había dinero. No hay. Estamos esperando que nos llegue la recaudación, decía el ministro el día de ayer. Ese es el argumento del gobierno, que no hay dinero. Sí, y los 645 millones de hace 2 semanas, ¿qué son? Pero eso es dinero líquido. Por eso es que la institucionalidad a la que estamos refiriendo es la que va a determinar, porque aquí hay interpretaciones. Yo te lo dije el viernes pasado, hay que distinguir entre no tener y no querer, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis del gobierno? Que no tiene. Pues va a tener que evidenciar que efectivamente no tiene para haber hecho acción. ¿Y cuál es la única forma de hacer? Cuando le certifique la Corte de Cuentas el uso
en cuanto a este momento. Antes es pura interpretación de cada uno. Pero es claro que fueron tomados por la emergencia y para atender la pandemia. Pues incluso hasta el ministro me decía, tú fuiste una persona beneficiada de la emergencia a raíz de tu problema, como argumento de que los fondos fueron utilizados por la pandemia. Y es que hubo dinero también para atender la emergencia. No es cierto que del presupuesto general de la Nación aprobado 2020 se tomó el dinero para atender la emergencia. Si es que dinero ha tenido. Asumo el papel del ausente, es decir, Ernesto, esa fue la justificación que dio el ministro. Solo quiero que me digas algo. Sí, dime. Ernesto, confírmame algo. ¿Por qué echaron al presidente del BCR? ¿Por qué? Bueno, ese tema el presidente ha dicho que lo único bueno, que yo le pregunté algo así parecido, pero me dijo el ministro de que son dos cosas distintas. No. ¿Qué fue a decir? Al final terminó aceptándome de que... ¿Qué fue a decir el presidente del BCR a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa? Que este gobierno había tenido miles de millones de dólares líquidos para la emergencia. Por eso lo echaron al día siguiente. Es que no nos engañemos. Han tenido dinero, tienen dinero. ¿Cómo queda la versión del presidente que ha dicho de que el presidente del BCR renunció porque los políticos en la Asamblea habían tergiversado sus palabras? ¿Vas a creer que vas a renunciar por eso? Si es que si están tergiversando mis palabras, yo hago una conferencia de prensa y los denuncio. No voy a renunciar a un cargo. ¿Por qué renunció el ministro? La versión. Pues sí, si es que el presidente está acostumbrado a mentirnos de esa forma. El único que puede aclarar eso es el presidente del Banco Central. Sí, pero es que no, mira, o sea, pero tampoco Julio, políticamente, Julio, lógico. O sea, es evidente y te lo puede demostrar. Anda a ver los informes del BCR del ingreso del dinero, si es que el BCR es el banquero del Estado. Él es el que recibe en sus cuentas todos los fondos. Por supuesto que políticamente pueden hacer la interpretación que ahora hay algo, no, pero es que no es interpretación, son hechos. Hay algo en el presupuesto que yo creo que, no sé si a ti te quedó claro, Ernesto, tú que estuviste ayer con el ministro, pero cuando yo estaba viendo el programa ayer, no lo vi al ministro que fuera específico en el financiamiento de esos 2.300 millones. O sea, corregime, ¿él no te aceptó que iba a haber más préstamos, más endeudamiento, o sí te lo aclaró? O sea, son 1.200 millones más extra que lleva 1.200. 2.300. No, es que son 1.030 más o menos. Sí. Que sube el presupuesto con relación al año pasado, pero el financiamiento es de 2.000 y pico de millones que lleva. Lo que pasa, mira, bueno, esto entramos ya a lo que es puramente el tema del presupuesto. Porque esto, lo que te planteo esto, porque esos 2.300 millones que van a necesitar es deuda. Es deuda, sí. Punto uno. Y si va a ser deuda. Tiene tres prioridades. En honor al equilibrio, tiene 6 prioridades, y me lo decía el ministro. Una, que se incrementa la inversión en el tema de educación, salud, en el tema de seguridad, infraestructura, y están detallados. En el tema de la agricultura también va una apuesta importante, y en el tema de la política económica también. Es correcto. Es que yo te puedo decir que voy a poner en el presupuesto que voy a mandar un cohete a la luna. O sea, que no se trata de en qué te lo vas a gastar. No tengo por qué defender al gobierno, pues, obviamente, pero estas son las prioridades que está planteando. No se trata de defender, veamos posiciones. Pero antes de darte, solo con esto cierro. El problema es que esos 2.300 millones van a necesitar mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Eso sí. Pero antes o sea, que eso fue lo que... Y esta situación en la que está el ministro con la Asamblea hace prever que el presupuesto no va a estar aprobado en diciembre, sino que va a estar aprobado quizás hasta en mayo. Ahí están las 6 prioridades que lleva en el gasto que lleva el gobierno para el 2021. Es justificable que se incremente el tema en educación, en salud, en seguridad. Es que no necesariamente es justificable. Estás en una época de crisis económica. O sea, el país debe de tener otras prioridades diferentes. No estás en una normalidad. ¿No crees tú que es bueno apostarle a la educación y a la salud? Lo que yo, prioridad. No, pues sí, es que siempre, pero es que ¿por qué hoy sí, cuando estás en crisis, y antes no, cuando no había crisis? ¿Ah? ¿Por qué? Julio. ¿Cómo ha sido? Yo creo que hay que ver la parte, dijéramos, de la estructuración y formulación del presupuesto. Mientras no se cambie la estructura del presupuesto, y eso lo saben, el 80-20 se sigue manteniendo. ¿Qué te quiero decir esto? Que nos queda muy poco para la inversión. Primer punto. Segundo punto, este presupuesto, el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de presentarlo equilibrado para que pueda ser analizado. Ningún presupuesto durante los últimos 30 años ha sido financiado con recursos propios.
siempre has tenido que recurrir a endeudamiento. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice historia. ¿Cómo van a hacer para cubrir este presupuesto? Van a tener que emitir deuda, no hay otra forma de cubrirlo. ¿Y tú crees que estando las relaciones tal y como están, en este momento los dos órganos de Estado, va a haber una apertura para siquiera entrar a analizar desde el punto de vista técnico, ya no digamos político, el presupuesto? A eso es a lo que yo me refería. La clase política tiene que tener la prudencia, porque ¿cuál es el efecto? No lo vas a aprobar. ¿Y quién es el que resulta, dijéramos, más dañado en esto? La ciudadanía. ¿Qué va a pasar? No se aprueba el presupuesto, entonces le vas a prorrogar con el que está con el que está entre vigente en la actual, sí. O sea, pero es eso lo que en realidad se debe de creer. Pues sí, estamos de acuerdo, pero ¿y cuál es el camino entonces a seguir? Mira, lo que dice Marvin es cierto, el presupuesto por los préstamos necesita la mayoría calificada. No, la deuda, lo que no logras financiar con tus ingresos, lo financias con la deuda, ¿verdad? Y hay dos tipos de deuda para financiar este tema. Pero la tarjeta también está topada en este momento. Entonces incluso tampoco va a ser un instrumento. En los datos que te daba ayer el ministro, yo encuentro que se queda corta esa cifra de 400 millones de dólares que él te decía que tiene que recuperar por la evasión. Cuando, según el ICEFI, la evasión en renta e IVA en El Salvador es casi 1.200 millones. Y hay otro dato interesante que plantea el ICEFI, y es de que hay como 740 millones que el Estado no cobra en impuestos porque hay un montón de excepciones fiscales que tiene y que nunca se ha hecho un estudio para determinar si esos 740 millones le son beneficiosos al país, que no se cobren porque se reproducen. Creí que ustedes está bien el ingreso, porque el presupuesto tiene esas dos vías, el ingreso y el gasto. Y aquí solo estamos analizando ingresos. Pero ¿por qué no analizamos el gasto? Pues sí, por esa razón te decía. ¿Por qué no nos tiramos aquí en realidad apretando el cincho? Y voy a introducir incluso el ministro, voy a hacer la pausa porque me la están pidiendo. Incluso el ministro subestimó un poco el comentario que hiciera el representante de la NET recientemente de que, de acuerdo a los indicadores económicos que ellos tienen, en los próximos días el país estaría entrando, la economía, en un estado de recesión. Para el próximo día lunes está programada la inspección de los archivos militares relacionados a la masacre del Mozote y lugares aledaños. Se trata del segundo intento que va a realizar el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán. Guzmán dijo ayer que esperaba tener el acceso que fue denegado el lunes 21 de septiembre pasado, que no lo dejaron, pero ni poner un pie adentro. Bueno, yo diría que no lo van a volver a dejar entrar. Y va a pasar lo mismo. Marvin? Es decir, vamos a ver, el presidente estableció en la cadena nacional, si ustedes vieron, que él va a ser el que va a entregar los documentos que se han encontrado en los archivos de las Fuerzas Armadas en relación a ese caso. Entonces, bajo esa lógica, él incluso fue más allá y dijo: ahí no hay archivos en el Estado Mayor, ¿verdad? No están ahí y no vamos a dejar entrar al juez porque pueden verse otros documentos que pueden ser utilizados, dijo, políticamente en contra del gobierno. Lo que el presidente de la República no logra entender es que también no es a él al que le compete determinar si un juez puede hacer una diligencia de ese tipo. También dijo, ¿verdad? Aquí tú podrás desarrollar eso, que ningún juez tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada, lo cual a mí me parece, digamos, grave. Gravísimo. Porque entonces, ¿quién va a juzgar al ejército? Pero tuvo que haber un encargado del registro de ese archivo que, después de la firma de lo que es lo que me han dicho algunos comandantes de la época, que yo les he preguntado sobre eso, me han dicho que después de cheros míos. Acuérdate que en la época de la guerra había que tener cheros militares, porque si no te iban a sacar los cuernos de la muerte. Entonces, ¿qué era lo que te decía? De que después de 1992 se quemaron y se destruyeron esos archivos. Es cierto. Varios lo han de haber hecho. Acuérdate que incluso yo te traía el caso del mayor Dahuizón, porque él, después del golpe de Estado, se lleva los archivos de Ancesal, ¿verdad? Que ahí estaban todas las fichas y todos quienes eran comunistas y todo eso.
El público está pidiendo que Entonces, Julio dé cátedra de derecho sobre lo que están planteando ustedes. Ya termino para que tú sobre la jurisdicción, ahora, Julio. Entonces, esto hace que se configure otro delito, fíjate, de quién destruyó esos archivos que se han dicho que se han destruido. Pues, o sea, más allá de que yo no sé si se han destruido o no. Cuando tú hablas con los expertos en ese tema, te dicen que los archivos ya no están. Otros van más allá y te dicen que después de la firma de los acuerdos de paz, el ejército destruyó esos archivos, el FMLN mató a Mayo Cibrián fusilado, ¿verdad? Es decir, se deshicieron de todo aquello que podría implicar a las cúpulas de estar involucradas en asesinatos. Primero hay que diferenciar. Normalmente todos los presidentes han tenido como esa voluntad política de ofrecimiento a las víctimas y a todos de abrir los archivos de la Fuerza Armada. Y eso es una voluntad política de un presidente que puede o no cumplirla sin ninguna consecuencia. De hecho, el Frente cuando estuvo ahí dijo que también lo iba a... Y no lo hizo. Y no lo hizo. Bueno, tiene su consecuencia. El actual presidente también lo prometió. Y tampoco ¿verdad? lo hizo. Va a tener su decisión. Aquí estamos frente a una diligencia judicial que es diferente. La primera vez que llegó el juez, le sale ahí una persona de verde con sus galones y le dice no estaba informada. Debo inferir de que en el acta que hizo el juez que se vio imposibilitado de realizar la diligencia y por eso señala el 5 de octubre para practicar la segunda. Primero, nadie puede estar por encima de la ley. Nadie en el país, no hay fueros atractivos, en el país no hay jurisdicciones especiales, excepto en el caso de los delitos militares, que cuando esa es otra cosa. Por temas de guerra. Por temas de guerra, que hay un código de justicia militar y tiene su propia regulación. Pero en términos de delitos comunes y oficiales, la jurisdicción ordinaria que priva la del órgano judicial. Nadie puede estar por encima Traduciéndote, de la ley. lo que dijo el presidente no es cierto. El juez tiene jurisdicción sobre eso. Ahora, hay un principio. ¿Y que no para eso hay un juez militar? No, hay jueces pero militares. no tiene nada que ver en eso, son delitos comunes. Este es un delito común. Por lo tanto, quien investiga es un juez de lo común con jurisdicción en lo común. Y las diligencias de él abarcan a todos. Ahora, por eso está preso Montano. ¿Qué es lo que tiene que esperarse? El día 5, porque no sabemos qué va a pasar el día 5. Si el día 5 no le permiten los archivos, él va a levantar un acta porque no es cierto que va a entrar. Primero, o no lo dejarían entrar. Pero, ojo, la diligencia no es a que te den en la calle un papel, no. Es que tienen que dejarlos entrar. Él está diciendo, practíquese la diligencia para ver los archivos. No lo que me quieran enseñar, prueba de ojos, es decir, porque ellos perciben directamente las inspecciones. Ahí él va a levantar un acta de qué es lo que encuentra y dependiendo de lo que encuentra, sí serán las consecuencias de esa decisión. Nadie está fuera del principio de legalidad en este país, que en mi criterio es lo que le está faltando a este país. Se pasan ese artículo por donde quieran. Y es que deben de entender los funcionarios de una vez por todas, que ustedes no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Si ustedes se pasan de ahí, no es lo que yo quiera o lo que yo diga, es lo que me mandata a hacer, a diferencia del particular, que el particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe. En el caso de los funcionarios, solo pueden actuar lo que la ley le faculte actuar. Yo creo que en esto también tiene que meditar. Entiendo la preocupación de la Fuerza Armada, que hay otros temas ahí que pueden estar, pero hasta no hay nada que no pueda haber un juez. No, hay algunos temas de carácter militar, de carácter reservado. Pero eso se resuelve, eso se planes militares, eso no está pidiendo. Se resuelve haciendo una comisión. No, le entre dice, el ejército ¿cuál es y el archivo? Para ir hasta ese lugar? Pero es un poquito de sentido común. ¿Cuál es el archivo de la fuerza? Ahora, prácticamente, ¿tú crees que van a encontrar algo ahí, honestamente? Van a estar lo que debería de estar, pero eso solo lo va a determinar. Pero quiero concluir con esto. Miren, este tipo de desobediencia jurisdiccional no es conveniente para el país, por una razón. Si nadie quiere cumplir el mandato judicial, y aquí es para usted, señor juez, la autoridad de este país se llama juez. Todos los demás
son órganos auxiliares de ustedes. Primero hay que rescatar el prestigio de la autoridad jurisdiccional y eso pase por imponer la razón y la ley. Si eso no se da, este país está condenado a caerse. Cuando le dejan la potestad a alguien de querer cumplir o no cumplir una decisión, eso no nos va a llevar a nada bueno. Cualquiera puede cuestionar una decisión jurisdiccional, sí, pero para eso existen los recursos. Apelen, están las instancias. Lamentablemente, que ya hubo. Sí, no, lo que pasa es que hay que decirlo también. Lo que pasa es que aquí nunca se resuelve lo que se tiene que resolver. Ya hubo una apelación por parte del Ministerio de Defensa a la Corte Suprema de Justicia y ya le dijo... Agotó. Esas son las reglas del juego. Uno de los principales argumentaciones que se dan en el contexto de la discusión sobre el tema de estos archivos es que también se pueden llegar a abrir otros archivos que le pertenecen a la seguridad del Estado, por lo cual no sé hasta qué punto es... Y además ya el señor presidente dijo que no hay archivo, que le va a tocar ir a... Ese es otro elemento al que quería llegar. Y si no hay archivos, ¿qué va a ir a hacer el juez? Eso es algo que va a determinar el juez, no el ministro ni el presidente. Eso es lo que vaya a decir. Ahora, la gran pregunta que yo siempre me he hecho como periodista en este tema es, bueno, ¿y no el FMLN durante 2 administraciones que pregonó muchísimo por velar por la justicia y honrar a la memoria de las víctimas de la guerra y especialmente eso no es justificación para no hacerlo ahora? ¿Es un error del frente? Sí, es un error. No, yo solo estoy trayendo a colación sí, pero que yo me pregunté, bueno, y ellos en 2 periodos, ¿por qué no lo hicieron? Si aquel lo hizo, yo lo puedo hacer. El Frente fusiló el archivo. Es una pregunta válida. Tenés razón y están las consecuencias. El Frente fusiló el archivo. Perdón, Julio. El tema no es ese. El tema es que está frente a una diligencia judicial. Ya el presidente de la República no hay archivo. ¿Qué es lo que va a ir a hacer el juez el 5 de octubre? Va a levantar el acta que no encontró nada y ahí se acabó la diligencia. ¿Y qué van a investigar después? No puede llegar a decir, mire, ábrame todas las puertas del Ministerio de Defensa. No sé que la única prueba no es esa, hombre. Eso es parte de todo el proceso del mozote. Además hay que entender que la institución armada tiene sus propios protocolos y mecanismos a los cuales también hay que seguir. No es que le van a ir a decir, vaya, aquí en la oficina de fulano. Yo solo te recuerdo, si la justicia salvadoreña no fue capaz de castigar a los asesinos de los padres jesuitas, la justicia española ya comenzó a hacer su trabajo. O sea que aquí ahora, nadie va a quedar exento de la aplicación de la responsabilidad que tiene ante crímenes de ese tipo. Conforme a la legislación española, tienen todo el derecho a su jurisdicción. Claro. El tema es que estamos... Lástima que tengamos que recurrir a que terceros hagan justicia en caso de lo que sucedió en El Salvador. Y por eso te digo, la comunidad internacional está delante de todo esto. Hay una cuestión que hay otra opción y obviamente hay otro actor aquí que ha participado en este proceso de la guerra y es los Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene sus archivos. Y ese es otro recurso que pueden tener las organizaciones que quieren que se esclarezca esto, la participación sobre, digamos, también Estados Unidos llevaba su control y su propio registro. Pero sobre no tienen carácter jurídico, por eso es que no. Aquí no. Pero estamos hablando del Salvador. Pero pueden servir, así como sirvieron para los jesuitas también. Digamos, los archivos. Porque si eso fuera así, y no tienen lo de la Comisión de la Verdad, pues. Entonces, el problema no es ese, el problema es la parte judicial. Hay un informe para eso. Claro. Porque quieren agotar, me imaginaría yo, quieren agotar elemento del proceso. La parte salvadoreña, ¿verdad? Para después recurrir, me imagino, a los archivos que pueda tener Estados Unidos. Cuando vos te reunís a la Fuerza Armada, yo siempre he dicho, hay que distinguir la institución como tal de las personas que conducen. Hay una cosa, Julio, con el tema Fuerza Armada. La Fuerza Armada, la institución Fuerza Armada, durante el conflicto... pero ahí todos rezaban. No, por eso. Todos se escondían bajo los cascos de a eso quiero llegar. Durante el conflicto armado defendió a este país y al Estado salvadoreño de una agresión externa. Y eso se reconoce y se lo vamos a tener agradecido toda la vida.
pero eso no justifica los asesinatos como el Mozote, los asesinatos como el de los padres jesuitas. Esos fueron personas que tomaron decisiones al interior de la Fuerza Armada equivocadas, equivocadas, y que tienen que pagar las consecuencias de sus actos. No, sí estoy claro, lo único que tú estás haciendo hechos con una realidad de 30 años, hay que ver el contexto, nadie está justificando, lo hemos dicho en innumerables temas. Fueron juzgados en su momento. La ofensiva final del 89 no es justificación para haber matado a los padres jesuitas. Pues no, nadie ha dicho, hasta estúpidos dijimos que fueron acción. Pero eso a que me digas que la institución armada es la que debe de cambiar y es la que debe de responder. Lo que pasa es que los actores al frente de la Fuerza Armada en este momento son otros y siguen manteniendo esa protección a esos casos de violaciones a derechos humanos. Pero ¿cómo explicas cuando hay una orden de Interpol y se van a meter todos a un cuartel y el Estado salvadoreño? Ese es un procedimiento normal. Los militares cuando están de baja no dejan de ser militares, es decir, están en situación. Pero entonces parece ser que siempre la institución. Por eso inclusive que señalan que el director de policía es ilegal su nombramiento. Jamás he dicho de que cualquier situación haya justificado ese tipo de estupideces. A mí lo que no me parece correcto es que muchos de los que ahora critican y cuestionan, cuando tronaban aquí los balazos, ¿a dónde se refugiaban? Se refugiaban en la institución armada. ¿Cuántos crímenes del que otro tenía lado? que hacer? Ese era su rol y su papel. Y no tenés que permitirle hacer cualquier barrabasada por haber defendido al país. Es que nadie. Mira, hablando de balazos y esa masacre de San Julián, donde fueron 5 clientes ahí. Y no solo 5 personas asesinadas. En una guerra hubieron crímenes de ambos bandos. Ninguno de esos crímenes fueron justificados. Yo lo que no puedo aceptar es que me digan la institución, el rol de la institución. Podrán haber sido personas individuales que pertenecían a la institución. No, porque si el mando... Pero no puedes decir la Fuerza Armada ahí sí no... Es evidente. 5 personas en una masacre de San Julián. Eso fue hace poquito, ¿eh? Eso hace poco. Sí. Sí. No, si la tercera semana de septiembre, Medicina Legal ha certificado que fueron 25 asesinatos en la semana. Ahora, no te pierdas de vista, la Fuerza Armada se estaba defendiendo de una agresión internacional. El rol de la Fuerza Armada está constitucionalmente definida desde ese momento. Sí, pero no podés... Eso no habilitaba a que se convirtieran. No podés hacer lo que hicieron en esos casos. Hoy todo lo que hacía, hoy es malo. No todo. Hicieron cosas buenísimas por este país, pero hay casos particulares que estas autoridades actuales se siguen negando. Sí, pero están siendo juzgados no por voluntad propia. Están siendo juzgados porque otros han intercedido para poder conocer esas verdades. Vamos a estar a la expectativa de lo que pase el día lunes y ojalá que se les pague a los trabajadores de la Asamblea Legislativa, porque sí, de verdad, bien diplomáticamente, el tema del estómago, jugar con el estómago de la gente no es bueno. Jugar no es bueno. Así es que ojalá que haya una buena recaudación para pagar, como dice el ministro, si es que no hay dinero. Por mi parte, esto es todo por hoy. Les agradezco infinita a todos aquellos que han participado. De verdad, nos encanta que participen y nos envíen sus comentarios. Saludos al licenciado José Romero. Nos hizo llegar acá un estudio, insumos para el análisis y exposición de motivos previos a elaborar un anteproyecto de propuesta de reforma a la Constitución. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dar lectura. Julio, ¿qué me decía? Mira, yo no quisiera terminar el programa sin invitar a la reflexión a la clase. Al ministro de Hacienda, medite. Creo que puede evitar una desactivación que no es conveniente para el país institucionalmente. Y a la Asamblea Legislativa igual. Creo que hay líneas que deben de establecerse, las cuales no se puede sobrepasar. El sistema político nuestro está en juego en este momento. Las desobediencias están en juego en este momento. Prudencia. A las 10 de la mañana está el citatorio por apremio que ha hecho la Fiscalía, ¿verdad? Vamos a estar a la expectativa a las 9. Vamos a estar a la expectativa de ver qué ocurre. Yo le hice esa pregunta el día de ayer al ministro y me dijo que no estaba seguro si iba a llegar. La verdad que ahí hay un elemento jurídico que ustedes muy bien lo han discutido y vamos a estar a la expectativa de ver de qué es lo que pasa. Por mi parte, gracias Marvin, gracias Carlos. Feliz fin de semana. Este es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.